Señor, bueno, estamos aquí otra vez contigo, Padre Celestial. Hoy en este episodio, Señor oh Dios, vamos a hablar de 4 voces, 4 errores. En un minuto de la fe, hoy vamos a hablar de 4 voces, de 4 errores. Entonces, el tema de hoy son 4 voces, 4 errores, que lo vamos a hablar aquí en un minuto de la fe. El texto de referencia para hablar hoy es Job, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, amén. Entonces leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Amén. Gracias, Padre Celestial, gracias por la palabra, Dios. Yo me levanto en tu presencia, Padre, en tu gracia, Dios. Nos levantamos con la autoridad del Espíritu. Nos levantamos, Padre Celestial, conectado en tu presencia para vivir. Te entregamos, Padre Celestial, esta palabra. Te entregamos, Dios de la gloria, hoy. Te alabamos y te bendecimos. Te entregamos lo que vamos a hacer. Te entregamos un pueblo que te escucha, Padre. Te entregamos la palabra, Espíritu Santo. Te entregamos ese poder y esa autoridad, Padre de la gloria. Porque es tu presencia, es tu gracia, es tu amor, Señor, oh Dios, es la verdad, Dios de la gloria, que nos enseñas a vivir en tu presencia, que nos has mostrado ese camino, Padre Celestial, que nos has ungido con tu Santo Espíritu y tu verdad para vivir en tu gracia, Padre, que nos has enseñado con ese poder y esa fortaleza para vivir, porque eres tu Espíritu Santo que nos enseña, porque eres tu Dios de poder y Dios de gloria que nos muestras ese camino y tu verdad. Porque eres tú, Padre Celestial, que nos has llenado con ese poder y con esa autoridad, Padre, para vivir cerca de ti. Hoy te entregamos lo que somos, lo que vivimos delante de tu gracia, Padre. Enseñoréate y vive con nosotros, Padre, la realidad de nuestra vida. Danos vida para amarte cada día más, Señor. Danos vida para sentir, Padre Celestial, tu autoridad y el poder en la cobertura de tu gracia, Padre. Te amamos y te bendecimos y te damos muchísimas gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y te necesitamos cada día más. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a comparar los 4 hombres que rodearon a Job en su peor momento, ¿verdad? Tenemos lo que es Elifaz, Bildad, Zofar y Eliud. Estos hombres fueron los que acompañaron a Job en su peor momento. ¿Se acuerdan que Job tuvo un proceso bastante largo, bastante extendido, donde se murieron sus hijos, el ganado se fue arrebatado, Job pasó por un momento, tuvo una lepra terrible? Estos 4 hombres llegaron delante de él, pasaron 7 días, lo vieron desde lejos y no tuvieron palabra para hablarle, Señor. Pararon casi 7 días sentados solamente observando, sin hablar, sin decir nada, porque lo que estaba pasando Job no tenía palabras cómo expresarse, no conseguían las palabras suficientes para expresar lo que le estaba pasando. No hallaban como esa sabiduría, esas palabras. Hay veces que nosotros nos pasa lo mismo. Llegamos donde una persona que tiene un sufrimiento, que está pasando que tiene un padecimiento, bien sea una calamidad, y nosotros no conseguimos como esas palabras que llenen ese vacío, que llenen ese, ¿cómo lo decimos? Ese vacío, sí, el problema que tiene. No conseguimos las palabras con sabiduría o palabras suficientes para expresar nuestro dolor, para no herirlo, para no dañarlo, sino que hay veces que es mejor quedarse uno callado porque uno no sabe por dónde arrancar, qué hacer. Y hay veces que hay que pedirle discernimiento a nuestro Señor, que nos enseñe cómo hacerlo, que nos explique cómo expresarlo, ¿verdad? Entonces, cada uno representa que una manera distinta de hablar y cada uno nos deja una lección importante. Cada uno de ellos nos deja una manera distinta de hablar, de pensar, de expresarse. Hombres que pasan por nuestra vida y dejan un historial de cómo nos hablan, de huellas, de pasado que nos entregan en nuestra vida. Y eso es lo que ha pasado con estos 4 hombres que pasan por la vida de Job en un momento tan estresante, tan desesperado,
tan complicado, tan lleno de dolor, de desesperación y de tristeza. Entonces empecemos hablando de Elifaz. Elifaz es la voz de la experiencia, pero no del discernimiento. Él tiene una voz de una experiencia, pero no tiene el discernimiento para saber lo que le está pasando a Job. Esto lo podemos ver en Job 4:5. Entonces vemos que Elifaz fue el primero en hablar. Él se apoyaba en su experiencia, en las visiones, en lo que había vivido, pero aunque nosotros podemos ver que aunque sus palabras tenían algo de verdad, no se aplicaba en la vida de Job, porque él lo que está haciendo es que la experiencia que ha tenido en el vivir del recorrido de su propia vida se le estaba aplicando a Job en las visiones. Si nosotros vemos el texto, vemos que tuvo unas visiones, que tiene una experiencia, y a través de la voz de la experiencia, él quiere hablarle a Job que lo que está pasando, que lo que está viviendo, que las visiones que vio, que él está pasando esto es por alguna razón, por algún motivo. Y entonces él se lo aplica a la vida de Job. Y nosotros no podemos hacer esto así como él lo está haciendo. Nosotros no podemos tomar la razón de nuestra propia experiencia, de nuestro propio vivir y hablarle a una persona, porque lo vamos a dañar, lo vamos a desenfrenar. Quizás la experiencia pueda servir. Yo puedo guiar a una persona desde un punto de la experiencia hasta cierta parte, porque yo no puedo tomar mi propia experiencia para guiar a una persona. Yo le puedo decir, mira, a mí me pasó esto en el pasado, quizás te pueda servir de algo, pero no es que yo tengo que seguir ese proceso para guiar a una persona, porque para eso tenemos la voz del Espíritu Santo, tenemos el Señor que nos guía, y a través de la voz del Señor nosotros podemos guiar a otras personas, pero no por nuestra propia experiencia en el día a día vivir. Amén. Entonces vemos que Elifaz ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña Elifaz en todo este caminar? Lo primero es que la experiencia sin empatía puede confundir. Si la experiencia sin empatía puede confundir a la persona que lo está escuchando. No todo lo que hemos vivido aplica a todos los demás, porque nosotros toda la experiencia que hemos vivido la queremos aplicar. Yo conocí un hombre que él dice, tenía 60 años y él decía, yo quisiera tener 20. ¿Cómo quisiera yo volver a mis 20 años? Pero lo que pasa es que él está pensando es que al devolverse 20 años es en cuerpo. O sea, que el cuerpo se le va a colocar joven, pero que la mente va a tener la misma experiencia para él hacer y deshacer, porque ya tengo la experiencia, pero el cuerpo lo veo joven. Si nosotros volviéramos otra vez, pues volvemos en mente, cuerpo y alma a esa edad, pero no con la misma experiencia. Pero muchas personas piensan es que quieren volver atrás, pero con la misma sabiduría, con la misma experiencia, y las cosas no funcionan así, porque nosotros queremos aplicar el vivir a las personas para que ellos caminen sobre lo que nosotros ya hemos padecido, y eso no tiene sentido. Ahora, hablar demasiado pronto puede herir más que sanar. Entonces vemos que Elifaz tenía 3 cualidades muy importantes para él, que era hablar demasiado pronto puede herir a los demás en vez de sanar. Todo lo vivido no se lo podemos aplicar a una persona porque lo podemos dañar. Y esa empatía de él sin ese conocimiento puede destruir. Amén. Entonces eso es lo que vemos en la vida de Elifaz. Ahora tomamos a Bildad. Bildad es la voz de la traición, pero sin compasión. Es la voz de la traición, pero sin compasión. Vemos que la traición aquí él la refleja, sin compasión. Lo hemos basado en Job 8:18. Entonces, Bildad representa el pensamiento de la traición. Los buenos reciben bien, los malos reciben mal. Entonces, para él, todos aquellos que son buenos reciben bien.
Los que son malos reciben mal. Entonces vemos que él no le interesa. El que es malo es malo. El que es bueno es bueno. Entonces él, de acuerdo a lo que tú has vivido, de acuerdo a tu maldad, de acuerdo a tu experiencia vivida, haciendo el bien o el mal, así mismo recibes. Entonces es lo que dice Bildad. Él repite lo que siempre escucho, lo que siempre se enseña, lo que siempre se enseñó, pero en su defensa de la traición olvida el dolor de Job. Él no ve el dolor que Job está pasando, sino que toma si estás pasando por un momento tan difícil es porque tú hiciste algo. Si haces las cosas bien, te va bien, pero si haces las cosas mal, te va mal. Entonces, Bildad, ¿qué nos enseña? Bildad también nos enseña 3 principios según el carácter de él, que la fórmula religiosa no siempre explica la vida. Siempre queremos hablar desde el punto de vista religioso, que es algo estás haciendo mal. Porque muchas personas que son bien religiosos, cada vez que una persona la ven en dificultad, en angustia, que no tiene comida, se le sale la religiosidad y algo tiene que hacerse mal. Mínimo pecó contra Dios y por eso Dios lo tiene en ese lugar. Mínimo destruyó las obras de Dios y está trabajando con el mal y por eso le está yendo así como le está yendo a su familia. Su familia está destruida, su economía está mal, pero es porque le falló al Señor y empezamos nosotros a acusar a las personas sin razón, sin discernimiento, sin tener ese compromiso de que preguntarle que por qué está pasando la situación, de buscar de ayudar, de hacer una oración, de decirle: Padre, esta persona tiene problema, yo no tengo el discernimiento para saber qué está pasando, pero yo hoy te lo pongo delante de ti para que lo levantes, para que le ayude, para que tomes el control, Señor, oh Dios, de ayudarlo en tu presencia y en tu verdad. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer para que esa persona se levante, para que el Señor le ayude, pero no matarlo y decirle: Padre, mira. Desde el punto de vista de la religión, nosotros no podemos avanzar así. A veces decimos cosas correctas en momentos incorrectos. Muchas veces tenemos la verdad, pero ese no es el momento. Hay veces que tenemos que rendirnos, sí, pero ese no es el momento. Oye, no es el momento de rendirte. Hay veces que personas que nos dicen: tú te debes de rendir, pero hoy no es el momento de rendirte. Tú debes renunciar de tu trabajo, pero hoy no es el momento de renunciar, porque tienes problemas y dificultades. Tienes que salir de tu casa, pero este no es el momento de salir de tu casa. La traición sin amor siempre hace sufrir a los que la escuchan. Amén. Entonces, eso es lo que nos deja Bildad en este momento. Ahora vamos con Sofar. Sofar es la voz del juicio sin misericordia. Este no tiene misericordia con Job, basado en Job 11 y el 20. Entonces nosotros podemos ver que Sofar fue el más duro. El más duro de esos 4 hombres fue Sofar. Sofar fue el más duro en atacar a Job, digámoslo desde ese punto de vista, el más severo, el más rápido para acusar. Prácticamente le dijo a Job: si Dios te diera lo que mereces, te iría peor. O sea, eso fue una acusación directamente diciéndole, fue el más rápido en acusar, fue el más severo en hablar. Fue prácticamente, le dijo: Dios te tiene así antes, Dios ha tenido misericordia con lo que te está pasando. Y nosotros tomamos estas palabras, mucha gente acusa a su hermano y le dice: lo que estás pasando es poquito para lo que Dios debiera hacer. Pero vemos que esto no aplica, el juicio no aplica en Job, porque ya nosotros conocemos la palabra y tampoco aplica en muchas personas. Nosotros no debemos de atacar a una persona desde ese punto de vista, siendo tan severo. Muchas personas utilizan el dones y los talentos que Dios les dio para dañar a su hermano, para destruirlo. ¿Cuántos hombres y mujeres dentro de una iglesia están siendo dañados por personas que dicen que tienen la voz del Señor y tras de restaurar esa alma lo que hacen es hundirla más, de darle más duro contra el mundo, atacarla, dañarla, decirle que lo que le está pasando se lo merece? Porque para ellos el juicio que ellos tienen en la boca es la verdad y es la voz de Dios. Según ellos, la última palabra la tienen ellos. Pero Dios dice: bajemos y miremos,
aunque llegue el clamor, hay veces, si ustedes se acuerdan que la Biblia dice que el clamor llega delante de nuestro Señor Jesucristo y Él dice, bajemos y miremos y observemos el clamor de qué es lo que los hombres están haciendo, porque la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo, no los hombres. Y hay veces que profetas, hombres que tienen sabiduría y tienen conocimiento, quieren tener la última palabra. Y en vez de levantar esa alma porque está caída, porque tiene las alas caídas, lo enterramos, le damos duro para que el Señor lo entierre más y le decimos, esto es poquito para lo que estás viviendo, levántate, arrepiéntete, pero no sabemos la trayectoria, lo que está pasando, porque si vemos esta historia nos damos de cuenta ahora, en estos momentos, que no tenían la razón, que no sabían qué estaba pasando, que Dios no les había revelado, porque si Dios no te revela la vida de tu hermano, no lo acuses, ve a la presencia del Señor y dile, Padre, revélame si tú quieres la vida de mi hermano, porque yo quiero hacer algo por él, revélame, pero no te pongas a acusar sin que Dios te haya revelado tu palabra, la verdad, lo que está pasando con tu hermano. Ora y dile, Padre Celestial, no importa lo que sea, no importa lo que esté pasando, ten misericordia de mi hermano, ten misericordia y levanta a su familia, levántalos a ellos, ten misericordia. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, porque la misericordia del Señor está en su boca y en sus manos. Amén. Ahora, ¿qué nos enseña Sofar? ¿Qué nos enseña? Nos enseña también otros 3 puntos muy específicos. Primero, según su carácter, el juicio sin misericordia no viene de Dios. Nosotros debemos de saber que el juicio sin misericordia no viene de Dios, viene de los hombres, porque los hombres son los que hacen juicio sin preguntarle al Señor lo que está pasando, sin tomar esa decisión. La dureza no transforma los corazones. Tú puedes ser muy duro en esta vida y te aseguro que la dureza no transforma los corazones. Tienes que tener misericordia para que ese corazón sea transformado, para que ese corazón pueda vivir conforme al Señor. No importa lo que haga, no importa lo que suceda, los juicios los toma es nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que nosotros no podamos meter en juicio a una persona que está haciendo las cosas malas. Sí, está bien, hay que llamarle la atención, hay que meterlo en disciplina, hay que hablarle de acuerdo a la palabra, pero nosotros no podemos condenar a un alma y mandarle al infierno. Nosotros no podemos condenar a estas personas. Las personas, Dios ha venido a rescatar al hombre siempre y cuando él se arrepienta. Y nosotros, eso le pertenece al Señor, no a los hombres. Nosotros somos hombres que podemos guiar a llegar a nuestro Señor Jesucristo, enseñarle, guiarlos cómo llegar, porque el que convence es el Espíritu Santo. Y cree que lo sabemos todo. Nosotros pensamos que lo sabemos todo, pero nosotros no sabemos todas las cosas. Amén. Entonces ahora seguimos con Eliú. Eliú es la voz de la pasión, pero sin madurez completa. Esto es basado en Job 32 y 37. Eliú era joven, apasionado y lleno de palabra. Quería defender a Dios a como viera lugar, corregir a Job y poner orden según él. Pero vemos que era joven. Él dice en el 32 al 37 dice que él deja hablar a los mayores porque les parece que ellos tienen inteligencia y tienen sabiduría, pero al mismo tiempo dice que dentro de cada uno de nosotros hay una esencia de nuestro Señor Jesucristo, hay una esencia de Dios que nos hace ser inteligentes. Pero él quería ser la voz de Dios, corregir a Job según los designios de la voz de Dios. Quería poner un orden tanto a sus amigos como a Job. Dijo cosas ciertas, pero también habló fuera del tiempo. Sí, está bien que él dijo cosas ciertas, pero también habló fuera del tiempo. Entonces vemos que las cosas fuera del tiempo no aplican, porque sin sabiduría no podemos interactuar de acuerdo a lo que está pasando a mi hermano, a la enfermedad que tiene, porque todo lo que tiene se lo aplicamos a las malas decisiones. Si está enfermo, son malas decisiones que tomó la persona. Si está sin economía, fue malas decisiones y no siempre son malas decisiones. A diferencia de los otros 3, Dios no lo reprende, pero tampoco lo aprueba. Si nosotros vemos que Dios no reprende a Eliú,
tampoco lo aprueba, porque sabemos que en todo lo que él estuvo hablando hubieron cosas que son ciertas, pero no es la última palabra y no aplica para la vida de Job. Hay cosas que son verdaderas, pero no aplica porque no hay una razón, porque el Señor nos dice en su palabra que Él es justo. Dios lo llama justo, pero nosotros, Él lo está llamando aquí que es un pecador. Y está diciendo muchas verdades, pero en la vida de Job no aplica. Quizás se aplique para hombres que ya se conozca un historial, que sabemos que tiene una vida de pillaje, de robo, que trae una vida desordenada. Ahí sí se puede aplicar. Hombre sanguinario, que nosotros sabemos que hay un historial, nosotros podemos aplicar una verdad para que él se arrepienta de su camino y vuelva. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña Eliú? Nos enseña que las pasiones sin sabiduría pueden ser peligrosas. Toda pasión en la vida de un ser humano, de un cristiano, sin la sabiduría puede ser peligrosa, puede dañar, puede destruir a aquellos que lo escuchan. No basta con tener verdad, hay que saber cuándo y cómo decirla. Yo no puedo, es que te estoy diciendo la verdad porque así es. Y la verdad no se puede ocultar. No, hay que saberla, cuándo decirla y cómo decirla, porque hay verdades que destrozan bueno, es verdad. Y nosotros no podemos, no, es que las cosas no son así. Nosotros tenemos que buscar el tiempo y el lugar exacto para hablar con la persona y decirle sus verdades, está bien. Pero nosotros tenemos que controlar la boca y las emociones. Hay veces que nosotros pensamos que somos los más justos y que tenemos el control y que por lo tanto debemos destruir a esa persona. Yo escuché una historia de un pastor que cuando empezó ese man era imponente. Ese man no parecía que la voz de Dios estaba en la boca de él y el juicio también. Y eso la iglesia la mantenía a raya. O sea, dejaba de predicar la palabra por meter orden, por meter juicio. Con esto no estoy diciendo que no se meta juicio, sí. Pero ahora que está viejo, que ya sus ojos se le están cerrando, que ya sus ojos se le están apagando, ahora se dio de cuenta que fue imposible hacer, o sea, que si ese tiempo que utilizó para dañar a las personas, para creer que tenía el orden, lo hubiera utilizado predicando la palabra de Dios, todas esas personas que dañó, quizás se las hubiera ganado por el Señor, pero él cuenta en su historial que muchas personas las sacó de la iglesia, las mandó para la calle, se las entregó a Satanás porque según él iban a dañar a todo el mundo, pero ahora que sus ojos se le están cerrando, que sus ojos están cayendo, entonces ahora sí se da de cuenta que mejor era la palabra del Señor, que la palabra es la que transforma, no los juicios de nuestra boca. Amén. A veces las personas no necesitan una explicación, sino un encuentro directamente con Dios. O sea, solamente que Dios entre el corazón de esa persona y lo puede sanar. No necesita juicio ni necesita quien lo esté dañando. Hay una parte en la Biblia, no me acuerdo en estos momentos, que el Señor le dice a un profeta que fue bueno, que todo lo que él hizo fue bien. Pero cuando cierre los ojos, sus hijos pagarán todo lo malo que él hizo. Y nosotros hay veces que pensamos que no hay consecuencia, pero siempre hay una consecuencia en lo que hacemos. Y si no, en algún lado tiene que aparecer esa consecuencia. Amén. Ahora, ¿qué aprendemos de los cuatro? Como conclusión, ¿qué aprendemos de los cuatro? Cuatro voces distintas, cuatro enfoques diferentes, cuatro errores que siguen apareciendo hoy en nuestra vida. Entonces vemos qué aprendemos hoy. Aprendemos que hay cuatro voces diferentes que hablan. Aprendemos que hay cuatro diferencias de pensamiento, que hay cuatro errores que siguen apareciendo hoy. Cada uno, cada sufrimiento, cada pasión viene apareciendo, ¿verdad? Vemos que Elifaz habló sin escuchar. Bildad aplicó la traición sin discernimiento. Vemos que Sofar juzgó sin misericordia. Eliú habló con pasión, pero sin sensibilizarse de lo que estaba pasando. Y entonces cuando todos terminan, ¿qué pasa? Que ahí es donde Dios empieza a hablar. Ahí es donde Dios aparece. Dios deja que todos ellos hablen, que digan lo que piensan, lo que tienen. Y ahí es cuando ellos terminan de hablar, ahí se aparece el Señor hablando.
Entonces Job 38 en adelante empieza el Señor, y cuando Dios habla nos damos cuenta de algo muy importante. Por eso es que cuando Dios llega a nuestra vida y nos empieza a hablar, nosotros nos damos de cuenta de muchas cosas que teníamos errores. Y ahí es donde nosotros nos damos de cuenta que ninguno de ellos representaba completamente el corazón de Dios. Ahí nos damos de cuenta que ninguno de ellos representaba completamente el corazón de Dios. Ninguno entendió realmente lo que pasaba en el cielo. ¿Quién entendía lo que pasaba en el cielo si el Señor no se los reveló? Ninguno pudo ofrecer la respuesta que Job necesitaba. Solo Dios pudo acercarse y decirle: yo soy el que tengo la última palabra y yo te puedo dar la respuesta que hoy estás viviendo. El Señor nos puede decir: yo puedo dar la respuesta que hoy estás viviendo en tu vida. Yo puedo transformar tu vida, dice el Señor. Yo puedo transformar lo que está pasando, porque cuando yo llego, dice el Señor, se acallan las voces de nuestro interior, las voces de los hombres, las voces que nos están enseñando, porque cuando Dios llega a nuestra vida, calla las voces, calla los sentimientos, calla todo. Amén. Y ahora, ¿cuál es la conclusión? Los 4 amigos no enseñaron lo que no debemos hacer. Los 4 amigos nos enseñan lo que nosotros no debemos hacer. Primero, hablar sin escuchar. Segundo, juzgar sin amar. Cuarto, corregir sin compasión. Quinto, y aconsejar sin discernimiento. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque has sido bueno, maravilloso, Padre Celestial, en nuestra vida. Ahora también nos muestra lo que sí debemos hacer. Eso fue lo primero, lo que no debemos hacer y lo que sí debemos de hacer. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Acompañar al humilde, escuchar antes de hablar, orar antes de opinar. Eso sí debemos de hacer, y esa es una reflexión que nos deja nuestro Señor para que nosotros hagamos estas 4 cosas muy importantes. Primero, lo que no debemos de hacer, y segundo, lo que sí debemos de hacer. Ahora, ¿qué no debemos de hacer? Hablar sin escuchar, juzgar sin amar, corregir sin compasión, aconsejar sin ese discernimiento. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que tener muy en cuenta lo que estamos hablando hoy, lo que le estamos pidiendo al Señor. Amén. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Acompañar con humildad, escuchar antes de hablar, orar antes de opinar. Y eso es una reflexión que nos deja la vida para que nosotros la apliquemos. Amén. Dios nos muestra el camino, nos da esa fortaleza y nos enseña que con Él somos más que vencedores. Ese era lo que traía hoy en el episodio, en un minuto de la fe con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, te doy por la palabra, porque nos enseña, porque nos guía, porque nos fortalece, porque nos enseña. Gracias, Padre Celestial, porque has estado en nuestra vida. Gracias, Señor, oh Dios, porque nos has dado ese grado de oportunidad de comprender qué debemos de hacer con nuestros hermanos y qué no debemos de hacer. Gracias, Padre Celestial, por enseñarnos a vivir contigo, para estar en tu presencia, Padre, para caminar contigo, Dios, porque eres un Dios misericordioso que nos has dado la oportunidad de vivir cerca de ti y enseñar, Padre Celestial, que contigo somos más que vencedores, Padre. Te doy muchísimas gracias porque lo que nos vienes enseñando, porque nos has dado esa palabra, porque nos has enseñado que contigo somos más que vencedores, y te hemos de agradecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.